Bien. Bueno, como para refrescar un poquito lo que vimos en la última clase de dominio, crecimiento, decrecimiento, que son las características por ahí básicas de una función, y de paso con una función que tienen, un ejercicio que tienen en la práctica, creo que es el ejercicio 12 si no cambiamos la numeración, por ahí al agregar algún ejercicio, ¿no? Pero es una función dada por partes, se llama en estos casos. La función es dada por partes o por tramos. Eh, la función esta f de x, lo que me dice es que, bueno, toma distintos valores según su dominio, ¿sí? El dominio de la función lo vemos ahí donde estoy señalando, ¿sí? Que dice, si x es menor o igual que 1, la función que vale es esta, valor absoluto de x más 1. Si la x está comprendida entre menos 1 y 1, la función que vale es un medio de x cuadrado menos un medio, ¿sí? Y para valores x mayores que 1, la función que vale es esta otra, 3x menos 1. En realidad es como que tenemos tres clases de funciones en una sola, ¿sí? La función es una sola función, la función es f de x, nada más que está definida en este caso así por tramos, ¿sí? Por partes. Bien, entonces para determinar el dominio, que es lo que me pide acá en primer lugar, yo tengo que mirar, como siempre, para sacar el dominio de una función, tengo que ver qué valores va a tomar la variable independiente, la variable x, ¿sí? Entonces, si miramos acá en esto que les decía, ¿qué valores está tomando la x? Fíjense, menores o iguales que menos 1. Después tengo, ¿el menos 1 está incluido? Sí, porque ahí dice la x menor o igual que menos 1, ¿de acuerdo? Lo está incluyendo la función de arriba, la del valor absoluto. Después tengo valores de x entre menos 1 y 1. El menos 1 está bien que acá en la del medio no lo incluya, porque lo está incluyendo en la parte de arriba. Si tuviera un menor o igual allá arriba y también tendría un menor o igual en la función del medio, eh, estaría mal definida la función. En realidad no sería función porque estaría dando para un mismo valor de x, en ese caso el menos 1, le estaría dando dos valores distintos de función. Por un lado tendría la de arriba, la del valor absoluto, y también tendría la del medio. ¿Entiende? Entonces, está bien que el menos 1 no lo incluya acá. Y sí incluye el 1, en este caso, ¿sí? O sea que hasta ahí tendríamos todos los reales hasta el 1. Y con la función de abajo, o con la parte de abajo, agregamos los mayores que 1. Por lo tanto, el dominio de esta función, ¿cuál sería? ¿Qué me dicen ustedes? Tengo todos los menores o iguales que menos 1. Después tengo entre el menos 1 y el 1. Y también tengo los mayores que 1. Entonces, ¿cuál será el dominio? ¿Alguien Todos los se... reales. Todos los reales, porque estarían todos los reales comprendidos, ¿sí? Si ustedes dibujan en la recta numérica los menores que menos 1, después entre menos 1 y 1, y después los mayores que 1, estoy teniendo toda la recta numérica, digamos, todos los reales, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función sería todos los reales, ¿sí? Em, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? ¿Vos sos Fede? Mi hijo está ahí afuera. Si querés hablar con él, él lo conectó hace un ratito todo. ¿Está todo andando? Está todo andando. Si querés charlar, él está ahí afuera. Sí. Para ya los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, tendremos que representar gráficamente la función, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Ahí les dejo de compartir un ratito para que vean la pizarra. Em, Ustedes recuerden o anoten la función en su cuaderno, así, porque ahora dejo de compartir y no van a estar viendo la pantalla. Bien, entonces,
Bien. Bueno, entonces, como les decía, la función f de x, por un lado, vale x más 1, y eso vale para los x menores o iguales que menos 1, ¿sí? Después la función del medio, que es un medio de x cuadrado menos un medio, para los x entre menos 1 y 1, incluido el 1, creo, ¿sí? Sin incluir el menos 1, y la otra, 3x menos 1. Si x mayor que 1, ¿sí? Bueno, entonces, si queremos representar gráficamente la función, por un lado tengo, para los menores que menos 1, tendríamos que hacer una pequeña tablita de valores, x, y la función sería en este caso valor absoluto de x más 1. ¿Sí? ¿Qué valores le voy a dar a x en este caso? Valores menores que menos 1, menores o iguales. ¿Sí? Entonces voy a tomar, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Sí? Como es una función valor absoluto, yo creo que alguna vez se las grafiqué, no me acuerdo si se las grafiqué o no alguna vez. ¿Se acuerdan la gráfica del valor absoluto? Profe, Sí, no se ve el pizarrón. No eh, se ve bien. no se ve bien el pizarrón. Esperad un segundito. No se ve el pizarrón. Eh, para ver la pizarra vas a tener que hacerle, fijar la imagen de la pizarra, no sé si la estás viendo. ¿Sí? Eh, o es que se ve chiquito, no sé qué es lo que no se ve. Fíjate bien. Ahora Sí, se ve mejor. se ve mejor. Bueno. Entonces les decía, si ustedes tienen que representar la función esta, valor absoluto de x más 1, le damos valores a x, en este caso el menos 3, ¿qué sería? Menos 3 más 1, ¿qué me daría? Menos 2. Valor absoluto de menos 2, ¿qué me da? 2 positivo, ¿de acuerdo? Si voy a sacar la cuenta en el otro valor, por ejemplo en el menos 2, a ver cuánto les da. Menos 2 más 1, ¿qué me da? Menos 1. El valor absoluto me daría 1 positivo. ¿Estamos de acuerdo? En el menos 1, ¿qué me da? Menos 1 más 1, 0. Valor absoluto de 0, 0. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tendría esa parte de valor absoluto. El menos 3 tiene que valer 2 esta función. Menos 1, menos 2, menos 3. Supongamos que esté por acá. La función vale 2. El menos 2 vale 1. El menos 2 estaría por acá. La función debería valer 1. Teníamos este otro puntito. Y en el menos 1 vale 0. O sea que cuando la x valga menos 1, la función vale 0 sería acá. ¿Sí? Si unimos la gráfica, me daría esta recta. ¿Sí? Esto porque estoy tomando los valores de x menores que menos 1. ¿Sí? Si completaría la gráfica de valor absoluto, como les decía, es una especie de B, una especie de B corta, que hace justamente el pico en donde esto se hace 0, es decir, cuando la x toma en este caso el valor menos 1. ¿Sí? Si yo quisiera graficar esta función para todo valor de x, para todos los reales, la otra rama del valor absoluto me daría así. Por eso les decía que es como una B corta. ¿Sí? Por un lado tendría una recta
que viene así decreciente, diría, hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar al -1, que es ahí donde se hace 0, como les decía. Y a partir de ahí sale otra recta con pendiente positiva, una parte que es creciente de la función valor absoluto, que sería para los valores mayores que -1. En este caso no tenemos que representar esa parte, porque esta función solamente me dice que vale para los menores que -1, ¿sí? O sea que esta parte no, lo que dibujé ahí con rojo no iría. Pero la función valor absoluto, en general, entonces, si tuvieran que graficar la función valor absoluto de x, como les decía, es una especie de b corta que hace justamente el pico en donde se hace 0. En este caso, si la función fuera valor absoluto de x, el 0 vale 0, es decir, que el pico lo haría acá en el 0. ¿Sí? La gráfica sería así. Esta, como es valor absoluto de x más 1, es la misma gráfica que está corrida. ¿Cuánto? Un lugar, este más 1 me indica que se corre la gráfica 1 a la izquierda. ¿Sí? Bueno, eso no importa, lo del desplazamiento de funciones después lo vamos a ver igual, más adelante. Pero entonces, para que conozcan la gráfica de valor absoluto de x, tiene una especie de B corta con el pico en el 0. ¿Sí? Esta, como está corrida, sería una especie de B corta que tiene el pico en el -1, que es en donde esta función vale 0. ¿Sí? Como solamente tengo que representar los valores de x menores o iguales que -1, solamente va la recta que dibujé con negro. La otra que va con rojo no iría en este caso. La otra parte de la función f de x es la que está comprendida entre -1 y 1, ¿sí? Que es un medio de x cuadrado menos un medio, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que hacer una tablita de valores para graficar esa función, la función en este caso sería un medio por x al cuadrado menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces, le damos valores de x, valores a x. ¿Cualquier valor? No. Valores comprendidos entre -1 y 1. ¿Sí? Si bien el -1 no lo incluye, pero la gráfica va a llegar hasta ahí prácticamente, diría, hasta el -1. Podría llegar hasta el -0,9999 si quiero. ¿Está bien? Entonces, si bien el -1 no lo va a tomar esta parte de la función cuadrática, cuando yo haga la tablita de valores para hacer el gráfico, le voy a dar igual el valor -1 para ver hasta dónde llega la gráfica. Si se va a juntar con esta otra parte o no. ¿Sí? Entonces le voy a dar el valor -1 y algunos otros valores comprendidos entre el -1 y el 1. O sea, el menos 0,5, el 0, el 0,5 y el 1. ¿Sí? Y hacemos las cuentas. Algunos, si puede ir haciendo la cuenta, por favor, en lo que vale el 0,5, sería hacer 0,5 elevado al cuadrado, y eso multiplicado por un medio, o sea, otra vez por 0,5, y le resto un medio que es 0,5, ¿no? A ver cuánto le da. Si tiene la calculadora, alguno que tenga la calculadora a mano, y me hace esa cuentita. Menos 3 octavos. Y en decimal, Menos 0,375. bueno, acá los chicos me comentan que en 0,5 me da menos 0,375. Y como esta función, ahora lo vamos a ver, pero ese pedazo de función al menos es una función que es par, porque al estar elevado al cuadrado va a valer lo mismo en el menos 0,5 que en el 0,5. Entonces ya sé que en 0,5 me va a dar el mismo valor, 0,375. ¿Cuánto valdría en 0?
esta función. Si reemplazan n por 0, ¿qué les queda? Vamos, Menos un medio. claro, ¿no? 0, porque sería 0 al cuadrado por un medio, me daría 0, menos un medio, ¿tá? O sea, menos 0,5 sucesión decimal. ¿Cuánto vale el 1? Ahí sí va a valer 0, ¿no? Porque sería 1 al cuadrado es 1. 1 por un medio me da un medio. Menos un medio me daría 0. Y el mismo valor va a tomar el menos 1, también 0. ¿Sí? Bueno, con eso más o menos, y además ya sabiendo que esta es una función de qué clase. Si bien no las vimos todavía, las después las vamos a ver más detenidamente a cada clase de función. Pero Cuadrático. la mezcla, una función cuadrática, pues está elevado al cuadrado, ¿no? Mm. ¿Qué forma tiene la gráfica de una función cuadrática? La gráfica Una de una parábola. gráfica es una parábola, ¿no? Entonces, el menos 1 vale 0. Que si bien este puntito no lo incluye, pero sería coincidente con este otro puntito que está acá. ¿Se dan cuenta? El menos 1, 0 lo voy a representar o lo voy a ubicar acá sobre el eje X. Es el punto donde esta función cuadrática va a cortar al eje X. ¿De acuerdo? Entonces, menos 1, 0 sería ese puntito. El menos 0,5 me da menos 0,375. O sea, menos 0,5 estaría acá a la mitad. Y vamos a suponer que el menos 1 esté por acá abajo. A la mitad estaría menos 0,5. Y menos 0,375 estaría un poquitito más acá abajo. Bien. En el 0, menos 0,5. O sea que sería para 0, menos 0,5 sería acá. Menos 0,5 sería este puntito de acá. En el 0,5 positivo me da el mismo valor, 0,375, o sea que tendría que estar a la misma altura de este punto, por acá. Y en 1 vale 0, o sea que en 1 vale 0, supongamos que acá esté el 1, y vale 0, me daría ese punto. O sea que acá me estaría dando este pedacito, que sería con forma de parábola, digamos. Ahí vamos más o menos así. ¿De acuerdo? Un pedacito de parábola que uniría todos esos puntitos que habíamos marcado. ¿Ya? Y bueno, y después tendría que marcar o hacer otra tablita de valores para graficar la otra parte de la función que es 3x menos 1. ¿Sí? Es decir, voy a hacer otra tabla de valores x y acá voy a poner 3 por x menos 1. Y le voy a dar a x valores mayores que 1. ¿Sí? De nuevo, lo mismo que les decía acá con la tabla de valores. Si bien esta función toma valores de x mayores que 1, quiere decir que al 1 no lo incluiría esta parte de la función, pero yo para representar o para hacer la gráfica, sí quiero saber qué pasa ahí cuando me acerco al 1. ¿Está bien? Es decir, que a la x igual le voy a dar el valor 1, aunque yo sé que ahí no lo va a tomar. Ahora vamos a ver cómo hacemos para indicarle en la gráfica que al 1 no lo toma, ¿sí? Pero sí lo incluyo en la tabla de valores, ¿sí? Bueno, y si son valores de x mayores que 1, ¿y esta qué clase de función es esta? 3x menos 1. 3x menos 1. ¿Qué clase de función es? Lineal. Esta habíamos dicho que era cuadrática, porque estaba elevada al cuadrado. Y esta es una función lineal. Tiene su pendiente, su ordenada al origen. Después ya lo vamos a ver próximamente también. Pero es una función lineal. Y entonces, la gráfica de una función lineal, ¿cómo es? ¿O qué es? La recta. Es una recta. ¿Está bien? Como voy a tener que graficar una recta, entonces con darle dos valores me alcanza. Por ejemplo, le doy el valor 1 y le doy el valor
2 si quieren dar un valor más, poner el 3. Pero con 2 valores ya me alcanzaría para graficar la recta. En 1, ¿cuánto me debería dar? 2. 3 sería 3 con 1, 3, menos 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, marco en la gráfica el punto de coordenadas 1, 2. 1 de X estaría acá y 2 debería llegar hasta allá arriba. Ahí por ahora voy a marcar ese puntito. Todavía ustedes no lo marquen, porque ahora van a ver qué es lo que tengo que hacer. En el 2, ¿cuánto me da? 5. 3 menos 1, 5. ¿Está bien? Entonces, supongamos que el 2 en el eje X estaría por acá. Y entonces debería llegar arriba hasta 5. 2, 3, 4 y 5. Supongamos que está acá. La recta debería pasar por esos puntos. Y entonces sería una cosa de este tipo, así. La gráfica sería algo así. Pero ahí, a lo que les quería mostrar. ¿Cómo hago para indicar, como les decía, que acá el 1 no lo toma esta recta? Si yo marco el punto, o sea, lo que vale la función, dijimos, en 1 me debería dar 2. Pero acá el 1 no lo está incluyendo porque no tiene un mayor o igual que 1. Tiene un mayor. Quiere decir que el 1 no lo incluye. Quiere decir que este punto, que el 1 me dio 2, el punto de coordenadas 1, 2, no va a ser un punto que va a tomar esta gráfica, ¿sí? No va a estar en la gráfica. ¿Cómo indico que ese punto no va a estar en la gráfica? Para eso, en lugar de marcar un puntito relleno, vamos a poner ahí un puntito hueco, sería como un redondelito. Eso me indica que acá, si yo les pregunto, mirando la gráfica, les pregunto, ¿cuánto vale esta función en 1? Puede que uno me hubiera dicho que en 1 vale 2, o que el 1 vale 0, que sería este otro punto de acá abajo. ¿Se entiende? Si yo le dejo puntito relleno acá y puntito relleno acá, ¿qué pasaría? Según el criterio, ¿se acuerdan de la recta vertical que habíamos dicho para ver si una gráfica era función o no? Yo tenía que trazar una recta vertical y tenía que cortar siempre en un solo punto. ¿Se acuerdan? Si cortaba en más de un punto, entonces no es función. Y eso sería lo que me hubiera pasado acá. Si yo trazaría una recta justo a la altura del 1, y yo tengo un puntito relleno acá y un puntito relleno acá, quiere decir que cortaría en 2 puntos, entonces no sería función. Porque me estaría diciendo, en 1, esta función toma 2 valores. Toma acá el valor 0 y tomaría acá arriba el valor 2. ¿Me dan cuenta? Entonces, para diferenciar o para aclarar bien que esta función no lo incluye al 2 o no lo toma en 1, no vale 2, sino que vale 0. En el 2, a la altura del 2, tengo que poner ahí un puntito hueco, ¿sí? Con lo cual estoy diciendo, ahora sí, si me pregunta cuánto vale esta función en el 1, ahí sí puedo decir que vale 0, porque este puntito de allá arriba no lo incluye, ¿de acuerdo? Bien, esto para diferenciar cuando tengo un menor o igual o un menor solo. ¿Se entiende? Acá lo mismo. En el -1, ¿sí? Que es lo incluimos en la tabla de acá arriba y también lo incluimos en la función cuadrática, ¿sí? En el -1 me daba 0, pero me da 0 tanto la función valor absoluto como la función cuadrática. Es decir que si bien la función cuadrática la debería dibujar con un puntito hueco, porque, perdón, la función cuadrática, estoy en el -1, sí. La función cuadrática, el -1 no lo toma, ¿sí? Entonces este puntito iría con un puntito hueco. Pero sin embargo, la función valor absoluto, el -1 sí, lo incluye, ¿se entiende? Y vale 0. Entonces el punto -1, 0, finalmente quedaría con un puntito relleno en este caso. ¿Está bien?
Porque si bien la función cuadrática no lo toma, pero la otra función que llega hasta ahí también sí lo toma. ¿Tá? Entonces ahí vale 0. ¿De acuerdo? Bueno, después me pedía intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esta función. ¿Dónde crece y dónde decrece? ¿Se acuerdan que mirando la gráfica decíamos, si la gráfica viene como diciendo en bajada, quiere decir que los valores de la función van decreciendo mirándola de izquierda a derecha siempre, ¿no? Entonces, acá arriba, en la parte de la recta, diría, ¿sí? La parte de valor absoluto que graficamos primero. ¿Cómo viene la función? Decreciente, ¿sí? Entonces voy a decir, decrece ¿en qué intervalo? De menos infinito hasta... Acuérdense que crecimiento y decrecimiento lo miramos leyendo los valores de X. Si bien yo miro la gráfica, pero la gráfica, pero para decir en qué intervalo decrece, voy a mirar sobre el eje X, qué valores de X va tomando la función mientras va decreciendo, ¿sí? Entonces, decrece desde menos infinito ¿a dónde? En principio hasta llegar acá, hasta llegar al -1, ¿lo ven? Entre el -1 y el 0, que es ese pedacito de la función cuadrática. Entre el -1 y el 0, ¿qué pasa? ¿Cómo viene? Empieza a ascender otra vez. ¿Sigue decreciente o no? Sí, Entre el -1 y el 0. O sea, si yo voy pasando con el lápiz por ahí arriba, los valores de la función van bajando. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, decrece. No estaría del todo bien si pongo de menos infinito al 0, porque es como que ahí la función, digamos, venía con la función lineal y después sigo con la función cuadrática en este pedacito, ¿se entiende? Entonces tengo que poner que decrece de menos infinito al -1 y también en qué intervalo, del -1 al 0. Decrece en esos intervalitos, ¿sí? O sea, es como que lo corto en el -1 porque ahí cambia de función, ¿tá? Entonces, para nombrar el intervalo de crecimiento o decrecimiento, también lo corto ahí. Lo corto acá en el -1, ¿sí? Si bien la función sigue decreciendo, como decíamos, decrece hasta el -1 y también decrece desde el -1 hasta el 0. ¿Vamos? Bien. Y después crece, ¿en qué intervalo? Desde el 0 hasta dónde? Hasta el 1. De 0 hasta el 1 y también en el intervalo donde más crece. Ahí, como verán, también lo corté en el 1 porque ahí es como que terminé con la función cuadrática y después como que la función está cortada. Después más adelante vamos a decir que esta función es discontinua en el 1. Discontinuo porque es como que la gráfica pega un salto, ¿está bien? Yo vengo con la función cuadrática y después tengo que saltar y seguir por acá arriba para seguir con la función lineal, ¿se entiende? Bueno, entonces el intervalo de crecimiento también lo tengo que cortar. Acá llega creciente hasta llegar al 1 y desde el 1 en adelante, ¿cómo es esta? También es creciente, o sea que voy a decir que desde el 1 a infinito también crece, ¿tá? O sea, intervalos de crecimiento serían de 0 y 1 y de 1 a infinito. ¿Estamos? Eso sería en lo que les pide en el punto B. En el punto B. Después me dice, hallar las intersecciones con los ejes de coordenadas. Quiero ver dónde la gráfica corta al eje de las X. ¿Está bien? Bueno, un poco ya lo vimos cuando hicimos la gráfica. Es decir, ¿dónde corta el eje X? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? -1, 0. En el -1, 0 es un punto, ¿sí? Este puntito que Y el 0, 1. y en el 1, 0 sería. Primero se dice el valor 1, de 0. con D, ¿no?
En el -1, 0 y en el 1, 0. Son los dos valores donde la función vale 0. ¿Se entiende? Entonces, pero ¿cómo los encuentro si no tuviera la gráfica? Lo voy a intentar hacer acá. Este sería el punto C. Intersección con los ejes de coordenadas. Primero vamos a sacar intersección con el eje de las X por un lado y después la intersección con el eje Y. ¿Sí? Entonces, si yo no hubiera hecho la gráfica previamente, ¿cómo encuentro las intersecciones de la función con el eje X? ¿Pero un mate? ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar las raíces de la función. Es decir, los puntos de intersección de la gráfica con el eje X son las raíces. ¿Sí? Y las raíces son los dos valores donde la función, los dos digo yo en este caso, los valores donde la función vale 0. ¿Sí? Entonces, como esta es una función que está dada por partes, yo tendré que igualar a 0 cada tramo, cada parte. ¿Sí? Y después ver si los valores de X que encontramos están en el dominio o no. ¿Sí? Entonces, por un lado, tendré que igualar a 0. El valor absoluto de X más 1 lo igualo a 0. ¿Sí? Esa es una ecuación con valor absoluto. Bueno, una ecuación en este caso sencillo porque es fácil darse cuenta ahí de dónde vale 0. ¿Para qué valor de X me da 0? Para los -1. Cuando X toma el valor -1 o cuando X vale -1. ¿Sí? Bien. Ese valor de X -1 ¿lo incluye la función valor absoluto o no lo incluye? Sí, Sí. Sí. Entonces, lo incluye. este es una raíz, diríamos. ¿Sí? Esta es una raíz, al menos. Ya encontramos una raíz que sería esta que habíamos marcado acá. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la función cuadrática, donde se hace 0. 1/2 de x al cuadrado menos 1/2. Si lo igualo a 0, si tiene la calculadora que hace Bhaskara, pueden poner el valor de a, b y c de la función cuadrática. El valor de a es 1/2, el que está con x cuadrado. El valor del b sería 0, porque acá no hay nada con x, sería 0. Y el término independiente, el valor del c, sería menos 1/2. O en este caso, todavía puedo despejar. ¿Sí? Puedo hacer pasaje de término. Este menos 1/2 lo paso al otro lado como pasar. Positivo. Me queda entonces 1/2, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué podrían pasar al otro lado? Dividiendo el 1/2. Bueno, entonces me quedaría que x al cuadrado va a ser igual a 1/2 dividido 1/2, ya directamente pongo 1, ¿les parece? Sí, Y ahora el cuadrado, que ¿cómo pasaría? como raíz. Con la raíz, siempre que pasen una potencia par como raíz al otro lado, acuérdense que pasa como más menos la raíz de 1. Y entonces acá tendría dos raíces. Una que sería 1 positivo, la raíz de 1, y con el menos me daría un -1. ¿Está bien? La función cuadrática incluye al -1. No, pero sí al 1. Al -1 no lo incluye. ¿Está? Entonces, esta raíz que encontramos de esta función no va. No importa porque ya habíamos encontrado la misma raíz de la otra función. Ya está el -1. ¿Sí? Pero sí incluye al 1. Y el 1 es una solución. Está incluido acá. El 1 lo incluye. Entonces sería otra de las raíces. ¿Sí? Y tendría que ver, la otra posibilidad sería que la función está 3x menos 1 me dé 0. Se dan cuenta que, ¿qué es lo que hago? Igualo a 0 cada una de las partes de la función.
y después voy viendo si la raíz que me da está en el dominio o no. ¿Se entiende? Bueno, despejen de acá. ¿Qué les daría al despejar la X? 1. Paso el 1 al otro lado, ¿no? Pero no me Sí. da 1. ¿Qué me da? Cuando despejo. Queda 3x igual a 1 positivo. Sí. Y ahora paso el 3. ¿Cómo pasa? Un tercio. Dividiendo. Un tercio. Este sería un tercio. Lo incluye, el un tercio lo incluye la función, esta función lineal, lo incluye al un tercio. No. No, porque esta función lineal vale para los x mayores que 1. ¿Se dan cuenta? Y el un tercio sería menor que 1. Por lo tanto, este no iría, no sería una raíz de esta función. Ahí te dejo. ¿Sí? Entonces, las intersecciones con los ejes, al menos las intersecciones con el eje X, serían los puntos -1 y 1, ¿sí? Pero en realidad tenemos que darlo como coordenadas, como decíamos hoy. El punto sería -1, 0, es una de las intersecciones, sería este puntito que marcamos acá, ¿de acuerdo? -1, 0, y 1, 0 sería la otra intersección con el eje X, ¿tá? Entonces, si quieren escribirlo, acá después de todo esto, pongan intersecciones con el eje X, lo escribo para que lo... Si no, ustedes se olvidan después. Entonces, intersecciones con el eje X sería el punto -1, 0 y 1, 1, 0. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, para encontrar la intersección con el eje X, ¿qué tengo que hacer? Igualar a 0 la función, que es lo que hicimos acá. Esta función, como en caso particular, porque está dada por tramos, igualamos a 0 cada parte, ¿sí? Pero si fuera una sola función, la igualan a 0. Y ahí encuentro intersección con el eje X, ¿sí? ¿Cómo hago para encontrar la intersección con el eje Y? Intersección con el eje Y, lo hago acá abajo. Para encontrar la intersección con el eje X, ¿qué hice? Igualé a 0, es decir, que le estoy dando, diríamos, el valor 0 a la Y. A la Y la reemplacé por 0, ¿se entiende? O a la f de x la reemplacé por 0. Y ahora al revés, para buscar la intersección con el eje Y, ¿qué tengo que hacer? Ha- Darle a la habría x, que, sí, habría que darle los valores a la x. darle 0 a la x, ¿de acuerdo? Darle el valor 0 a la x. Es decir, que estaría encontrando cuánto vale la función en 0. ¿Se entiende? ¿Y cuánto vale esta función en 0? Ya habíamos sacado la cuenta, creo. ¿Cuánto vale esta función en 0? ¿Cómo me doy cuenta en cuál de las tres voy a reemplazar si yo no tuviera la gráfica? Si yo tengo la gráfica, ya veo que acá el 0, ¿cuánto me da? Menos 0,5. Es la cuentita que hicimos hoy. Pero ¿dónde irían a reemplazar para encontrar ese valor, menos 0,5? ¿En la de arriba, en la del medio o en la de abajo? El 0, fíjense, si la x En vale la 0, del medio. claro, porque si la x vale 0, 0 es menor que menos 1 o no. Entonces no voy a la de arriba. ¿El 0 está entre el menos 1 y el 1? Sí. Entonces voy a reemplazar en la función del medio. Y la cuenta que viene es la misma que hicimos cuando hicimos la tabla de valores. Es decir, tendré que hacer un medio por 0 elevado al cuadrado menos un medio. Y esa cuentita ya vimos que me daba menos 0,5, que es el valor de donde la gráfica corta el eje de las Y, ¿de acuerdo? Entonces, intersección con el eje Y sería el punto, lo escribo acá, el punto de coordenadas
0, punto y coma, menos 0,5. Es decir, lo doy como un par ordenado, la intersección, ¿sí? Es el par ordenado 0 de x menos 0,5 de y. Y en la intersección con el eje x al revés. La x vale menos 1 y la función o la y vale 0. O el punto también 1, 0. ¿Está? ¿Se dan cuenta? En una, la x es la que vale 0 y en la otra intersección, la y es la que vale 0. O la función es la que vale 0. ¿Está? Bueno, ahí teníamos resuelto el punto C, que les pedía intersecciones con los ejes de coordenadas. Y después les pide que hallen ese valor o esa cuenta que tienen indicada ahí, que yo la voy a copiar, voy a tener que borrar acá arriba. Bueno, dice 2, esto es el punto D, ¿sí? Les pide 2 por f en 0. Más f en 8 menos f de menos 3. Esa cuenta, en realidad son cuentas que tengo que hacer y básicamente lo único que tengo que mirar es en cuál de las tres partes voy a ir a reemplazar para calcular, por ejemplo, f en 8, f en menos 3 o f en 0. ¿Sí? Ya vimos por el apartado anterior que en 0, para calcular f en 0, ¿dónde tenía que ir a reemplazar? Y en la función dijimos en la función del medio. Y ya lo calculamos. ¿Cuánto valía f en 0? De acuerdo a f en 0 me dio menos 0,5. ¿Ah? Entonces acá, ¿qué cuenta voy a hacer? 2 por f en 0 sería 2 por lo que sacamos recién, menos 0,5. ¿Se dan cuenta? Pero esta cuenta es la que hicimos acá. Lo tendrían que hacer así. Si quieren lo pueden hacer aparte y sacan la cuenta, ¿sí? Más f en 8. Si tuvieran que calcular f en 8, ¿en cuál de las tres partes voy a ir a mirar? En la En la última. donde la x mayor que 1, ¿sí? Entonces, en 8 sería 3 por 8, 24, menos 1, me daría 23, ¿de acuerdo? Entonces acá pondría 23, más 23. Y por último, f en menos 3. Si tuviera que calcular f en menos 3, hago la cuentita aparte, Profe, ¿sí? 28 menos 1 no es 27, Ah, 37. ¿qué cuenta hice yo? A ver, hice bien. En X era en 8. Ah, No, 24. no, perdón, vi A ver, 38 y es 3 por 8, perdón. está, bueno. Es 3 por 8, o sea, 24 menos 1, 23. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora decíamos en el menos 3. ¿En cuál voy a reemplazar? En la de En valor. la de valor La absoluto. primera. Sería valor absoluto de menos 3 más 1. ¿Cuánto me da eso? 4 sería el resultado. No. A ver, hace de vuelta. Primero El haces. valor el valor absoluto de menos 3 No, pero pasaría vos como tenés que 3 positivo. hacer. Fíjate, tenés que Ah, hacer primero lo de sí, sí, adentro. primero la cuenta. Sí, sí, primero la Es, cuenta de adentro y después el valor. exacto. Y después tomar el valor absoluto. ¿Estamos? Es Sí, decir, que sería menos 3 más 1 me daría menos 2. Pero el valor absoluto de menos 2, ¿cuánto es? 2 2 positivo. positivos. ¿Se entiende? Sí, Bien. sí. Entonces sería, dijimos, menos, el menos porque tenía acá indicada la operación con un menos, ¿sí? Menos el 2. ¿Estamos? Bueno, y ahora hacemos estas cuentitas. ¿Cuánto es? 2 por menos 0,5, ¿qué me da? Menos 1, más 23 y menos 2. Bueno, la cuenta final, 23 menos 2, es 21 menos 1, 20. Sí, Bueno, y ahí tendría entonces
el resultado del el punto B. ¿De acuerdo? Mati, Bien. Un poco esto era para ver que vean cómo se trabaja con las funciones dadas por partes y de paso para refrescar lo de dominio, bueno, crecimiento, decrecimiento, intersecciones con los ejes, ¿sí? ¿Cuál sería la imagen de esta función? Que no se nos preguntaba el ejercicio, pero ya que estamos, ¿cuál sería la imagen de esta función? ¿Qué me dice? 23. Todos los reales. Todos los reales, a ver si por acá están de acuerdo. Eh, Si fueran todos los reales, por ejemplo, podría no incluir... todos los reales que tendré. Es, si decís todos los reales, estaría incluyendo, por ejemplo, el -4, -5, -6, -7 medio, que son puntos que estarían por acá abajo. ¿Te das cuenta? Claro. En esta Sí, sí. gráfica, si vos mirás la gráfica, no los veo, no están. O sea, no hay valores de I que estén por debajo del -0,5 en realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, la Sí, sí. imagen, los valores que va a tomar la I. Si ustedes proyectan todos los puntos de la gráfica sobre el eje de las Y, entonces tengo, como decía él, todos los reales, pero ¿desde dónde? Desde el -0,5 en adelante, ¿sí? Entonces, si lo escribo en forma de intervalo, podría poner los I que pertenecen al intervalo de -0,5 a infinito. Y el -0,5 lo incluye, entonces sería con corchete. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Esta sería una función inyectiva o no. Y les pregunto, ¿es inyectiva? No, No. ¿Por qué? Porque una por el criterio de la recta, ¿se acuerdan? De la recta horizontal. Si yo trazo una recta horizontal, por ejemplo, a la altura del eje X, estaría viendo que esa recta me corta en dos puntos. ¿Qué dos puntos? Las raíces, justamente. ¿Sí? Fíjense, a la altura del 0 estaría el -1 y el 1. ¿Está? Entonces diría, no es inyectiva. ¿Por qué? Si tomo dos valores de X distintos, las imágenes me dan lo mismo. Eso quiere decir que no es inyectiva. ¿Está? Porque, entonces voy a decir, porque si X es igual a 1 y X es igual a -1, resulta que f de 1, o sea, las imágenes sería, es igual a f de -1. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? La definición de inyectiva tenía que, ¿qué me decía? Que si tomaba valores de X distintos, las imágenes tienen que ser también distintas. Y entonces acá encontramos dos valores de X que son distintos. Estos dos valores son distintos entre sí. Dos valores de X distintos, pero la imagen me da lo mismo, porque f de 1 me da lo mismo que f de -1, y de hecho me da 0 porque eran justamente las raíces. ¿Tá? También podría haber buscado por acá arriba, qué sé yo, a la altura del 5, esta línea continúa para allá y esta continúa, y si trazo una recta horizontal ahí, a la altura del 5, este punto que sería en el 2, y habría que ver este otro por acá, cuál sería, pero ya veo que cualquier recta horizontal me corta la gráfica al menos en dos puntos, por lo tanto no es inyectiva. ¿Ah? Bueno, todas preguntitas de parcial, por eso se los estoy refrescando a todo eso. Bien, y ahora sí avanzamos con los temas que nos habían quedado de función, que son los siguientes. Voy a compartir la pantallita de nuevo.
Dejo el mate. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos. Bueno, la que les comentaba hoy, la función valor absoluto, es otro ejemplo de funciones dadas por partes. Y si ustedes recuerdan la definición de valor absoluto, ¿se acuerdan que era esta? La función valía x para los x mayores que cero, o valía menos x si eran menores que cero. Y eso, como está definida así por partes, digamos, eso hace que me dé, como les decía, una especie de b corta. La función x, por un lado, es la del lado de los positivos, que es la parte que era creciente de la b, y la menos x es una recta que viene decreciente. Y las dos se juntan en el cero. Es la b corta que les grafiqué hoy. ¿Sí? Bien, no nos vamos a detener demasiado, pues ya se los conté. Bien. Bueno, arriba lo que dice son operaciones con funciones, ¿sí? Ya lo hemos hecho, de hecho, cuando ustedes tienen definidas una función f y una función g, dadas dos funciones, lo que dice ahí arriba, dadas dos funciones f y g, yo las puedo sumar, las puedo multiplicar, las puedo dividir, siempre y cuando la de abajo no valga cero. Y entonces esas son las distintas operaciones que podemos hacer con las funciones, ¿sí? El dominio de una de estas funciones resultante es la intersección del dominio de las dos funciones. Es decir, si la función f tiene un dominio, f1, pongámosle, y la función g tiene otro dominio, g sub 2, por así decirlo, el dominio es la intersección del dominio de la f con el dominio de la g. ¿Sí? Por ejemplo, ¿pueden ver la pizarra sin dejar de compartir? Si yo tengo la función f de x que sea igual a 3x más 1 y la función g de x que sea igual a la raíz de x, y yo quiero calcular f más g, que lo indico así, f más g de x. ¿Están viendo la pizarra, los que están en distancia? Sí. Bien. Si yo quiero calcular f más g entre paréntesis de x, esto es la suma de las dos funciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza esa operación? Simplemente sumando esto con esto, ¿sí? La función suma sería 3x más 1 más la raíz de x. ¿Está bien? El dominio como les decía, el dominio de la función resultante lo puedo sacar haciendo la intersección del dominio de f con el dominio de g. ¿Cuál es el dominio de f? El dominio de f, por ser una función lineal, en general es un polinomio de grado 1. Si yo les había dicho cuando vieron polinomios, seguramente habrán visto en el video, el dominio de un polinomio son todos los reales, ¿se acuerdan? Entonces, en particular, funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, el dominio serían todos los reales, ¿sí? En general, el dominio de un polinomio son todos los reales. ¿Cuál es el dominio de esta función g? ¿Cuál es el dominio de esa función g? Los x mayores o igual a 0. Los x mayores o iguales que 0. ¿Está bien? Si quieren, lo pueden escribir en forma de intervalo poniendo de 0, el intervalito de 0 a infinito. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar el dominio de esta función, que sería el de la suma, ¿sí? Lo mismo valdría para el producto o para la división o para la resta. ¿Sí?
tengo que hacer la intersección del dominio de este con el dominio de este. ¿Cómo hacía la intersección entre dos conjuntos? ¿Se acuerdan? Pintábamos con dos colores si quieren, y lo que quedaba pintado dos veces o lo que queda superpuesto, eso era la intersección. Por un lado tengo todos los reales. Supónganse que pinto con negro, todos los reales. Acá supongamos que está el 0 en el medio. Y ahora el dominio de G sería de 0 a infinito. ¿Estamos? Es decir, que pinto, por ejemplo, con otro color, de 0 a infinito, con rojo. ¿Cuál es la intersección? O sea, si yo quiero el dominio de F, intersección, el dominio de G, ¿qué me queda pintado dos veces? Cero. O la intersección. Desde el 0 hasta el infinito De positivo. 0 a infinito. Es decir, la intersección, el dominio de la suma es la intersección del dominio de F con el dominio de G. También lo podría haber sacado, si quieren, mirando lo que me quedó en la función suma. Lo que me quedó en la función suma es 3x más 1 más la raíz de x. Y miro cuál es el dominio de esta nueva función. Y bueno, el único problema que puede tener esta nueva función es que al tener ahí una raíz de x, el dominio tendrá que ser los reales positivos, o como dijimos acá, de 0 a infinito. ¿Tá? O sea, no necesitan hacer la intersección. Si quieren, pueden sacar directamente el dominio de esta nueva función. ¿De acuerdo? Lo mismo para las operaciones que tenemos definidas acá, como son la resta, el producto de una función por otra. ¿Sí? Y en el caso del cociente, lo único que tendría que agregarle es que la función que está en el denominador no puede valer 0. ¿De acuerdo? Bien, seguimos ahora mirando la pantalla compartida. ¿Sí? Bien. Es lo que les decía acá, el dominio de las funciones resultante es la intersección de los dominios de las dos funciones. ¿Sí? Con el requerimiento de que la función g no valga 0 en el caso del cociente. ¿Estamos? De la división. Bueno, había unos ejemplitos ahí que los paso de largo. Y sigo con, a ver qué dice ahí. Ahora vamos a definir otra operación que se hace entre dos funciones. Y esta operación denotada con ese simbolito que tienen ahí, que es como una O chiquitita. Esa operación se llama la composición de dos funciones. Es decir, yo tengo una función f de x y una función g de x. Puedo encontrar una nueva función que es la que se llama la composición de f con g, y se representa como con ese simbolito que dice ahí, que es como una O chiquitita o un cerito, como quieran llamarle. F cerito g, f compuesto con g decimos. ¿Sí? Y f compuesto con g es lo que estoy señalando ahí en la pantalla. ¿Sí? F compuesto con g, esa operación que está simbolizada en el renglón de abajo, ahí, f compuesto con g de x, decimos. ¿A qué es igual? Es igual a calcular f evaluado en g de x. Es decir, meter a la función g adentro de la f sería. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver con un ejemplito. Y el dominio de la función compuesta es el conjunto, dice, de todos los números x que están en el dominio de g, tales que g están en el dominio de f. A ver, para que se entienda eso, miren los diagramas de Venn que están dibujados ahí en la pantalla compartida. Yo tengo una función f y una función g. ¿Sí? Entonces, si tengo esos tres conjuntitos, esos tres diagramas de Venn como tienen ahí. Mediante la función, en el primer conjunto, supongamos que es una función que va de este conjunto A. La primera va de un conjunto A a un conjunto B. Y esa es la función G. ¿Sí? Es decir, que dado un valor de X que está en el conjunto A, la imagen, mediante la función G,
le asigna a ese valor de X un valor que va a estar en este conjunto B. La imagen sería el G de X, ¿de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Yo tengo la función G que me manda al elemento X, le asigna G de X. ¿Sí? Eso no es nada nuevo, es la imagen de la función G. Pero ahora tengo otra función, F, que me agarra este valor de G y a ese valor lo manda al otro conjunto, supongamos C. Y entonces este es el valor de la función F, pero la función F no está evaluada en X, está evaluada ¿en dónde? En G de X. ¿Se entiende? Entonces, mediante la composición yo puedo pasar directamente de este valor de X, a la imagen que estaría en el conjunto C, que es el valor de la F evaluado en G de X. ¿Sí? Ese valor que encuentro finalmente acá me permite pasar directamente del conjunto A al conjunto C, haciendo F evaluado en ¿dónde? Evaluado en G. ¿Sí? Entonces, por eso dice que el dominio de la función compuesta es el conjunto de todos los números X que están en el dominio de la G, tales que la G de X esté en el dominio de F. ¿Sí? Porque la F me agarra los G de X y me los manda para allá. ¿Tá? Esa es la definición del dominio de la función compuesta. ¿Sí? En realidad, no vamos a pensar en esa definición. Para encontrar el dominio, lo que vamos a hacer es, de nuevo, encontrar cuál es la función compuesta y a esa resultante le encuentro el dominio. ¿Sí? Usando el ejemplito que teníamos acá para estas funciones, supongamos que tengo la función esta, 3x más 1, y la función raíz de x. ¿Sí? Una función f y una función g. Entonces, si primero quiero calcular f compuesto con g de x, así, f cerito g de x. A ver si encuentro un marcador que escriba un poco más oscuro. Dijimos que eso, f compuesto con g, es hacer, ¿qué cosa? Adentro de la función f, poner la función g. Es decir, calcular la f, pero no evaluada en x, sino que la f evaluada ¿en dónde? Evaluada en g. ¿Qué significa esto? F evaluado, ¿quién es mi g? La función g es la raíz. Entonces f evaluado en la raíz de x. ¿Qué quiere decir esto? Que en la función f, en donde tenga x, voy a meter o voy a reemplazar la raíz de x. ¿Entiendes? ¿Y cómo me va a quedar esto en realidad entonces? En 3 por la raíz de X más 1. me va a quedar 3 por la raíz de x, en donde tengo x, lo reemplazo por la función g, que es la raíz de x, ¿está? Más 1, ¿está? Igual. Bueno, y esto sería f compuesto con g, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si quiero hacer al revés? ¿Será lo mismo f compuesto con g que g compuesto con f? Es decir, me pregunto si la operación, esta composición de funciones, es conmutativa. ¿Vale lo mismo f compuesto con g que g compuesto con f? Vamos a ver. Si tuviera que hacer g compuesto con f, ¿esto qué sería? En la función g, adentro de la función g, en lugar de poner x, tengo que poner la f de x. ¿Se entiende? Entonces eso Sería como arriba, solamente sin la raíz, Distributivo. ¿no? sería, a ver, vamos por parte. En la función g tendría que reemplazar adentro por, en lugar de x, voy a poner la f. Y la f es 3x más 1. Y ahora entonces estoy diciendo que en la función g la tengo que evaluar en 3x más 1. En donde tenga x, reemplazar por 3x más 1.
¿Cómo me va a quedar entonces la función g? La raíz, pero ahora no es raíz de x, es raíz de todo esto, de 3x más 1. ¿Entiendes? ¿De acuerdo? Entonces Sí. la pregunta, ¿era lo mismo f compuesto con g que g compuesto con f? No. Como ven acá, una cosa me dio esto y otra cosa me dio esto. Nada que ver, ¿sí? Son funciones por lo general distintas, no siempre vale la composición. ¿Tá? Si tuviera que encontrar el dominio, por ejemplo, el dominio de f compuesto con g, ¿qué me diría? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Los reales positivos. Los reales positivos, porque al tener la raíz de x, más 1 no me influye, que tenga un más 1, menos 5, más 4. Pero el problema está en calcular la raíz de x. Y entonces, para poder calcular la raíz de x, el intervalito 0 a infinito. O sea, la x tiene que ser un número mayor o igual que 0. ¿Tá? ¿Cuál será el dominio, en cambio, de esta otra? Que sería g compuesta con f. Lo escribo acá abajo así chiquitito. G compuesto con f. ¿Cuál es el dominio de esta otra? ¿O qué tendría que buscar para encontrar el dominio de esta otra función? Cuando 3x más 1 vale 0, porque para menos 0 ya no se puede. Claro, ella lo que quiere decir es que cuando esto es negativo no se puede, ¿está bien? Es decir, que ¿qué tengo que plantear? Es que esto, bueno, si quieren lo igualan a 0, o si no, pues en realidad lo que tendría que plantear es que 3x más 1 sea mayor, incluso puede ser mayor o igual que 0, ¿está bien? Y ahí tienen una desigualdad que pueden, si quieren, tranquilamente pueden despertar la x. Paso el 1 al otro lado, 3x mayor o igual que menos 1, y el 3 que está multiplicando pasaría dividiendo, entonces me quedan mayores que menos un tercio. ¿Estamos? ¿Cuál entonces será el dominio de g compuesto con f? Bueno, en forma de intervalo, ¿qué sería eso? Mayores que menos un tercio, ¿cuál sería el intervalo? 0, infinito, negativo. No, menos un tercio, pero Menos con un. corchete, ¿no? Es Sí, sí. menos un tercio, Hasta el infinito. ¿de acuerdo? Del menos un tercio a infinito. Como decían, el menos un tercio con corchete, porque si reemplazaría la x por menos un tercio, me daría la raíz de 0, cuya imagen sería el 0. ¿Tá? O sea, la raíz de 0 me daría 0. O sea, estaría incluido, el menos un tercio estaría incluido. ¿Estamos? Eso en cuanto a la composición de funciones, entonces, ¿de acuerdo? Bueno, había otros ejemplitos ahí para hacer, medio parecido. Y ahora vamos a hablar de la función inversa, que algo ya habíamos comentado en alguna de las otras clases. Primero nos preguntamos si todas las funciones tienen inversa o no. ¿Y por qué será eso? O sea, yo dada una función cualquiera, ¿puedo encontrar la inversa? Si la función f, por ejemplo, en este primer caso, ¿sí? Le manda los elementos del conjunto A al conjunto B, ¿sí? Fíjense. Y acá tengo otra clase de función, f, que me manda los elementos del conjunto A al conjunto B. La primera función, si ustedes la tienen que clasificar, ¿se acuerdan? Clasificar me refiero a lo que habíamos visto si era inyectiva, biyectiva, sobreyectiva. La primera función, ¿cómo es? Inyectiva. Es inyectiva porque para elementos distintos del primer conjunto, del conjunto A, le asigno elementos distintos del B. Y también será sobreyectiva porque se acuerdan que decíamos para que sea sobreyectiva, la imagen tenía que coincidir con el conjunto de llegada. El conjunto de llegada acá es el B. El B. Y como vemos, la imagen
coincidiría con el mismo conjunto B, porque a todos los elementos le llegan flechitas, ¿se dan cuenta? No hay ninguno suelto, por así decirlo. Si me quedaría acá un puntito al cual no le llega flecha, entonces en ese caso la imagen sería el conjuntito formado por el 2, 4, 7 y 10, pero me quedaría un puntito suelto que no estaría en la imagen. Entonces no sería sobreyectiva, ¿entiende? En este caso sí es sobreyectiva porque la imagen es el conjunto formado por el 2, 4, 7, 10 y el conjunto de llegada es el mismo. Entonces es sobreyectiva. Como decimos, es sobreyectiva, también es inyectiva, entonces esta sería una función biyectiva. ¿Estamos? Esta otra, en cambio, ¿será inyectiva? ¿Qué me dicen? No, No. ¿Por qué? Porque el 4 es imagen de dos valores de x distintos, ¿se entiende? Es decir, tomo valores de x distintos que van a parar a la misma imagen. Como hacer acá. Si yo tomo el 2 y tomo el 3, son valores de x diferentes que van a parar a la misma imagen que el 4. ¿Lo ven? Entonces esta función, si quieren hablar, vayan afuera. Entonces le decía, tengo dos valores de x distintos que van a parar a la misma imagen. Por consiguiente, no es inyectiva esa función, ¿se entiende? Entonces, pero sí es sobreyectiva, ¿no, profe? sí sería sobreyectiva, ¿lo ves? Porque si yo miro la imagen, sería el conjunto formado por el 2, 4 y 10 en este caso, y también coincidiría con el conjunto B. O sea, no hay ninguno suelto al cual no le llegue un flechita, digamos. ¿Tá? Entonces, es sobreyectiva. ¿Tá? La función inversa sería una función que si la función original va del conjunto A y el conjunto B, la función inversa me permitiría volver del conjunto B al conjunto A. Y sigue siendo una función, por eso hablamos de la función inversa. En el primer caso yo puedo ir con la función f, puedo ir del conjunto A al conjunto B, y con la inversa podría volver del conjunto B al conjunto A, tomando la flechita para el otro lado, ¿se entiende? Pero a diferencia de este otro dibujo, este otro ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo ir del conjunto A y del conjunto B con una función f, pero si quisiera volver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con el 4? Tiene dos valores. Tendría dos valores, ¿lo ven? Entonces, ¿qué pasaría? No sería función, porque en ese caso el 4 tendría dos imágenes distintas y no cumple con la definición de función. Entonces, en este caso puedo ir con la función f, por más que es una función que no es inyectiva, pero no voy a poder volver por esa razón justamente, porque al no ser inyectiva, va a ocurrir esto de que va a haber un elemento que va a tener más de una imagen. Y entonces la vuelta no va a ser función. ¿Ya? No voy a poder encontrar la función inversa. Conclusión, ¿todas las funciones tienen inversa? No. ¿Cuándo puedo hablar de la inversa? O para que una función tenga inversa, ¿qué se tiene que dar? Que la función sea biyectiva. ¿Sí? En el caso de una función biyectiva, ahí sí, si la función original está definida del conjunto A en el conjunto B, la función inversa la voy a poder definir del conjunto B en el conjunto A, y en ese caso voy a poder encontrar la inversa. Ahí es lo que les decía recién, para que tenga inversa tiene que ser biyectiva o 1 a 1, es decir, que tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Y ahí está la definición de función inversa, dada una función f que va, como les decía, del conjunto A y conjunto B. Podemos hallar la función inversa que se escribe f a la menos 1, como está escrito allá en la transparencia, f a la menos 1, la cual
va al revés, como decía, de B al A, del conjunto B al conjunto A. Y se define mediante, bueno, f de la menos 1 de i igual a x. Si f de x es igual a i, la función, ¿no? Ahora vamos a ver algún ejemplo. Para hallar la expresión algebraica de la inversa, yo se los había comentado la otra clase a esto, lo que tenemos que hacer es despejar la x en función de y. ¿De acuerdo? Alguna vez se los comenté. ¿Se acuerdan cuando dijimos qué quería decir explicitar x en función de y o y en función de x? Bueno, eso. Para hallar la inversa, por ejemplo, de esta función, creo que esa es la función que habíamos visto en aquel momento. Si yo tengo mi función y igual a la raíz cúbica, como dice ahí, de x menos 4 sobre 3, bueno, esta es una función en realidad biyectiva. Va a estar definida para todos los reales, o dicho de otra manera, de los reales en los reales. Es decir, mi función f va de los reales en los reales y mi función inversa va a ir, bueno, al revés. En este caso es lo mismo, de los reales en los reales. Pero supóngase que la función f va de los reales en los reales positivos, la función f a la menos 1 va a ir de los reales, perdón, de los reales positivos en R. O sea, lo que antes era el dominio se convierte en imagen y lo que es imagen pasa a ser el dominio de la inversa. Se da vuelta, ¿sí? Si ustedes hicieron una tablita de valores, como hacemos siempre para graficar la función, dando vuelta a esa tablita de valores, es decir, cambiando las y por las x, puede representar gráficamente la función inversa, ¿sí? En este caso, la función va de los reales en los reales y la inversa, entonces, también va a ir de los reales en los reales, porque por más que lo damos vuelta es lo mismo. ¿Y cómo hacemos para encontrar esta función inversa? Ya sabiendo que es biyectiva, voy a tener que, como les decía, despejar la x, ¿sí? ¿Qué es lo primero que pasarían para el otro lado, para ir despejando? La ¿Eh? raíz cúbica de 3 como potencia. Exacto. O sea que me quedaría y al cubo de este lado y en este otro lado me quedaría x menos 4 sobre 3. ¿Sí? Luego, ¿qué voy a pasar? El 3 multiplicando. Entonces me queda 3 por y al cubo igual a x menos 4. Finalmente el menos 4 va a pasar, perdón, más 4 que leí acá, igual a x. Ahí despejamos la x, ¿sí? Y una vez que despejé la x, si yo quiero escribir entonces mi función inversa, que la escribo así, f a la menos 1 de x también, decíamos que, ¿qué hago? Una vez que despejé la x, a la función que obtuve, de nuevo cambio las y por las x. Es decir, que acá sería 3 por x al cubo más 4. ¿De acuerdo? Y esta será mi función inversa. ¿Sí? Si ustedes, como les decía, hacen una tablita de valores para graficar la función original y después dan vuelta a esa tablita de valores, lo que era y pasa a ser x y viceversa, pueden representar gráficamente la función inversa que tiene una característica gráfica con respecto a la función. No sé si lo ven ahí en la pantalla compartida o lo ven acá en la pantalla. La función que está dibujada, a ver, ¿con qué color? Es esta que cambia de color. La que estoy marcando con el lápiz acá, ¿lo ven? Con el marcador. Bueno, esta función sería la función f de x, o sí, la que tienen ahí, la de la raíz cúbica, ¿sí? Tiene esta formita así.
Si ustedes sacan la cuenta, fíjense que en 4, ¿cuánto vale esta función? En 4, ¿cuánto les da? Ah, 0. 0, ¿no? Si yo hago la cuentita, cuando hagan la tablita de valores, para la función original, que es la raíz cúbica de x menos 4 sobre 3, si a la x le doy el valor 4, reemplazo acá, 4 menos 4, 0, ¿no? 0 menos 3 me da 0, la raíz cúbica de 0 es 0. Entonces, la función original en 4 vale 0. Entonces, la inversa que tiene que cumplir, que en 0 me tiene que dar 4. ¿Lo ven? Es como que se dan cuenta los pares ordenados. Si la función en 4 vale 0, la inversa, cuando la x valga 0, tiene que valer 4. Esta es la f a la menos 1 de x, que era esta que despejamos acá, ¿no? 3 por i al cubo, perdón, por x al cubo, más 4. Si sacan la cuenta de 0, rápidamente vemos que 0 me da 4. ¿Tá? Y así podría construir la tablita de valores para la función y después simplemente dando vuelta a todos esos pares ordenados encontraría los puntos para graficar la inversa, ¿sí? Que la inversa, fíjense, es esta que está dibujada acá con rojo, ¿sí? Como les decía, la función con su inversa tiene una característica gráfica que es la siguiente. Si trazamos esta línea, que es la línea o la gráfica de la función y igual a x, que es la identidad, que se llama la función identidad, es la y igual a x, es decir, que para cuando la x vale 2, la y vale 2, cuando la x vale 4, la y vale 4, y así siguiendo. Toma el mismo valor, y es igual a x, ¿sí? Es esa función, esa línea, si ustedes grafican su función con la inversa, son simétricas respecto a esa línea, ¿sí? La gráfica de la función con la función inversa son simétricas respecto a la identidad. ¿Me entienden? Si ustedes doblarían ahí la hoja justo sobre esa línea, que está dibujada ahí, al doblar la hoja coincidiría la gráfica de la función con la inversa. Una forma de comprobar que encontraron bien la inversa es haciendo la composición de funciones. Si ustedes hacen f compuesto con la f a la menos 1, eso me tiene que dar por resultado la función identidad, la x. Y si hacen al revés, f a la menos 1 compuesto con f, también me tiene que dar la identidad. ¿Se acuerdan que decíamos que la composición no es conmutativa, excepto que esté haciendo la composición de una función con su propia inversa? En ese caso sí me da lo mismo f compuesto con f a la menos 1 o f a la menos 1 compuesto con f, porque en esos casos en los dos casos me va a dar la identidad, ¿sí? Vamos a verificar en este caso que encontramos nosotros. Si yo quiero hacer f compuesto con f a la menos 1 para este ejemplito que teníamos nosotros, ¿sí? F compuesto con f a la menos 1, ¿qué quería decir? Que en mi función f tengo que escribir adentro la f a la menos 1. ¿Ah? Es decir, f evaluado en f a la menos 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que mi función f, ¿quién es mi función f? Bueno, la función original, la de la raíz cúbica. Es decir, que haría raíz cúbica, pero adentro no voy a poner raíz cúbica de x menos 4 sobre 3, sino que en vez de x, o en lugar de x, voy a poner la f a la menos 1, la inversa. 3x al cubo más 4 sería. Después viene menos 4
sobre 3. ¿De acuerdo? Es decir, adentro de la función f reemplacé la x, reemplacé por la inversa. ¿Se entiende? Bueno, si hacemos esta operación, van a ir simplificando. Fíjense que el 4 se va a simplificar con el 4. Luego, si escribo lo que me queda, sería un 3x cubo sobre 3. Me estaría quedando. El 3 lo voy a poder simplificar con el 3. Y me queda raíz cúbica de x al cubo, que es x en este caso. ¿Está Y bien? la potencia se puede cancelar con la raíz. Claro, la potencia con la raíz se cancela y me queda como resultado la función identidad, que es x. ¿Está bien? Si hacen la composición al revés, como decía, f a la menos 1 compuesto con la f, ¿qué tendré que hacer? Adentro de f a la menos 1, poner la función f. ¿Y esto qué es? Mi f a la menos 1 es esta. 3 por x al cubo más 4, ¿sí? En lugar de x al cubo, voy a poner 3 por... Y en lugar de x, ¿qué voy a poner? La función original, ¿sí? Y es la de la raíz cúbica. La raíz cúbica de... me perdí. Esto, x menos 4 sobre 3. Ahí que hice 3, estoy reemplazando acá, ¿sí? ¿Lo ven? En lugar de esta x, en lugar de tener 3x al cubo más 4, voy a poner 3 por la función original al cubo más 4. Sí, más 4. Y entonces ahí hago de nuevo operación. Primero simplifico la raíz cúbica con el cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué me estaría quedando? 3, al simplificar la raíz, me estaría quedando el x menos 4 sobre 3 más 4. Bueno, pero este 3 que está multiplicando a todo esto, uno de arriba con uno de abajo, en una multiplicación puedo simplificar el 3 con el 3. Y finalmente entonces me queda x menos 4 más 4, que el 4 de nuevo se puede simplificar, y les queda la función identidad de nuevo. Esta es la forma de verificar que la composición de la función con la inversa me tiene que dar la función identidad. Si no les da, quiere decir que despejaron mal, seguramente, ¿sí? O hicieron mal la composición. Bien, con esto se termina el práctico 2, el tema de funciones. Ya en las próximas clases arrancaremos con las distintas clases de funciones, que son función lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, etc. Por hoy entonces dejamos hasta acá. ¿Alguien tiene alguna preguntita o alguna duda? La gente que rindió parcialito en distancia, vieron que al principio les ponía la calificación automática. Bueno, ustedes también lo rindieron virtualmente. Ocultamos el parcialito y ocultamos la entrega hasta tanto se corrija. Nosotros lo corregimos, ustedes lo que entregaron ustedes a través del aula virtual, se los corregimos y una vez que esté corregido, después les vamos a mostrar la devolución que les hizo el Moodle en su momento, ¿sí? Que quizá la nota puede coincidir con la nota que les había dado cuando ustedes terminaron de rendir, les presentó ahí seguramente la nota. Quizás coincida esa nota o quizás le baje o le suba, porque por ahí eh, en el Moodle indicaron mal la respuesta, pero después en el desarrollo estaba bien y entonces se lo consideramos. Entonces, una vez que revisamos nosotros las respuestas, después le habilitamos para que vean en el aula virtual las notas, ¿sí? La calificación. Sí. Dale, sí, sí. Bueno, entonces nos estamos viendo el jueves en el teórico. El miércoles que hay paro de no docentes, clases van a tener igual. Los que tienen práctica los miércoles van a tener clase igual.
Y nosotros en instancia obtenemos el jueves, nos vemos en el teórico.